todos y bienvenidos nuevamente a la ciencia del éter. Esta vez vamos a ver el poder de la intención y cómo esta intención estimula la energía psíquica tanto a las personas o seres vivos que nos rodean o a nosotros mismos a través de distintos experimentos que se han hecho a lo largo de la historia. Vamos allá. La intención es una forma de fuerza psíquica, es una forma de energía psíquica. Conforme este combustible que le podemos llamar éter, le damos una intención para que se canalice en una acción concreta. El cuerpo humano tiene cargas electrostáticas, el flujo de la respiración, el ritmo cardíaco producen aproximadamente entre 10 y 15.000 milivoltios de energía electrostática. Bien, eso es lo normal. Las células del cuerpo tienen entre 60 y 90 milivoltios cuando están en un estado de salud óptimo. Bien, pero ¿qué pasa cuando se ejerce energía psíquica? Cuando se ejerce una intención. Pues se ha demostrado que cuando hay una intención, ya sea a través de los ojos, a través de la mente, a través de las manos, emiten fotones de luz, emiten fotones de energía. Y estos fotones de energía interaccionan con la otra persona o con una planta o contigo mismo si es un ejercicio, por ejemplo, de autocuración que te quieres hacer. Y entonces las células que se ven como observadas por esa intención reaccionan. Hay experimentos, por ejemplo, de telepatía que han comprobado de que una persona experimentada puede aumentar hasta 3 o 4 voltios el nivel de energía electrostática del cuerpo, que es bastante, basándonos que lo normal es entre 60 y 90 milivoltios. Pues de 90 milivoltios a 3 o 4 voltios es un salto bastante grande. Y ya personas que son ya como una proeza en ese tipo de energía psíquica han concentrado en lo que es el plexo solar una energía de hasta 190 voltios, o sea, una brutalidad. Y estos 190 voltios de energía electrostática que se concentra en el cuerpo hace que esa intención tenga el combustible suficiente para que se materialice esa intención. Entonces, basándonos en eso, por ejemplo, en los equipos de energía escalar, como los que yo tengo a vuestra disposición para quien esté interesado, cualquier equipo de energía escalar ejerce esa energía electrostática en el cuerpo, cargando las células, aumentándolas de voltaje a su nivel óptimo y por lo tanto a partir de ahí, cuando se está en esa sesión de energía escalar, puedes usar tu poder de la intención, tu poder de energía psíquica para hacer, por ejemplo, un ejercicio de autocuración, por ejemplo, o intentar manifestar algún evento o influenciar en algo que a ti te convenga, ya sea a través, por ejemplo, de ejercicios mentales, por ejemplo, como el método Silva o cualquier otro que estés entrenado o habituado a hacer. Hay un científico llamado Cliff Blackster que experimentó con un polígrafo, es decir, una máquina de la verdad o un detector de mentiras, un polígrafo, y lo ponía, por ejemplo, en las plantas, en las hojas de las plantas, ponía ahí el electrodo y entonces emitía una intención positiva y a veces una intención negativa como de arrancar esa hoja y se veía en el polígrafo como que reaccionaba de forma brusca la planta, como que la planta detectó la intención de la persona que quería arrancar la hoja de esa planta. También se experimentó, por ejemplo, con un tomate o con huevos
de decir, me voy a comer ese tomate, me voy a comer estos huevos, ponía el polígrafo en ese tomate y veía que también tenía una reacción brusca cuando el experimentador emitía esa intención de que se quería comer ese tomate. El tomate detectó esa intención. Luego hubo otros experimentos, por ejemplo, con 3 habitaciones distintas separadas, con 3 polígrafos en distintas plantas, y luego en una 4ª habitación se ponía una olla, por ejemplo, y se ponían gambas vivas y las ponía en agua caliente como si las quisiera cocinar. Pues bien, la energía que emitían esas gambas cuando estaban en el interior del agua caliente, las detectaban las plantas que estaban en las otras habitaciones. También vio un efecto ese polígrafo, que también reaccionaba de forma abrupta. O sea, que detectaron, por decir así, no sé si llamarlo sufrimiento, pero sí el efecto, como que esas gambas iban a morir por el efecto de estar en agua hirviendo. Luego se han hecho otro tipo de experimentos para observar a ver si una persona puede detectar que está siendo observada. Por ejemplo, metieron a 2 personas en habitaciones distintas que no tenían comunicación entre ellas, y al observador se le colocaba una cámara de televisión viendo la otra persona que estaba en el otro cuarto, y se le decía que de forma aleatoria mirara la pantalla de televisión y se fijara en esa persona, que fijara su energía, su poder de intención, el poder energético de los ojos mirando esa persona, para ver si la otra persona reaccionaba de alguna manera en ese instante de ser observada. Y vieron que efectivamente sí, tanto en el polígrafo como en la reacción de la cámara, vio como que se giraba o tenía algún tipo de movimiento en ese momento que la otra persona la estaba observando intencionalmente. Con lo cual, la energía de la intención tiene un efecto en otros seres vivos, sí o sí. Por lo tanto, hay que aprovechar este poder de la intención para intentar cambiar cosas en nosotros mismos o en lo que es el ambiente que nos rodea. Ahora vamos a ver en qué momento es el ideal para hacer este tipo de experimentos. Y aquí se ha visto tanto los experimentos, por ejemplo, que se hicieron con Kozyrev y los espejos de Kozyrev, que decía que la influencia del Sol era importante a la hora de la actividad psíquica. Kozyrev no era el único que también llegó a la misma conclusión. Hay muchos más que también han llegado a las mismas ideas, y se ha determinado de que la influencia de las estrellas, el cosmos, la luna y la actividad solar, sobre todo la actividad solar y geomagnética, influye fuertemente en la actividad psíquica de las personas. Por ejemplo, se ha demostrado que cuando hay una actividad geomagnética fuerte, el flujo sanguíneo va más lento. Por lo tanto, personas que tienen problemas cardíacos son más sensibles a tener un infarto o a tener algún problema en el corazón o aparato circulatorio. También en estas tormentas solares también ocurre más lo que se llama muertes súbitas. ¿Por qué? Porque afecta a la psique humana y al cuerpo. Así que si se quiere hacer algún tipo de experimento psíquico, ya sea para influenciar a otras personas o hacer un tipo de sanación a distancia con la mente, o hacer cualquier tipo de experimentos, no es bueno hacerlo cuando hay tormenta solar o hay alguna actividad geomagnética brusca
o muy activa. Hay que esperar cuando la cosa esté más calmada, entonces ahí el efecto será mucho mayor. También, por ejemplo, personas que son sensibles a desequilibrios psíquicos o psiquiátricos se vuelven mucho más agudos cuando hay ese tipo de tormentas solares. Y, por ejemplo, los hospitales psiquiátricos tienen más trabajo o más actividad con los pacientes que están recluidos cuando hay este tipo de fenómenos. Pero un investigador llamado Persinger dijo que si uno se protege con una especie como de casco, ya sea de aluminio o de cobre, como el que mostré en uno de mis vídeos que diseñé para hacer este tipo de experimentos, te protege de estas perturbaciones geomagnéticas y entonces ya no eres sensible a ser afectado por ese tipo de energías. O si estás, por ejemplo, en un recinto que sea como una jaula de Faraday, en una habitación o una casa, por ejemplo, un coche, un auto, es una jaula de Faraday, es un vehículo metálico, que aunque no sea el 100% metálico porque están las ventanas, pero sí estás más o menos más protegido, por ejemplo, que si estás en la intemperie afuera al exterior. Quien está dentro del vehículo tendrá más protección que el que está, por ejemplo, fuera caminando o yendo en patinete o yendo en bicicleta cuando hay ese tipo de actividad geomagnética de que le altere, por ejemplo, su psique. Pero bueno, Persinger decía de que con un casco protector uno podía aliviarse de este tipo de influencias. Otro investigador llamado Krippner demostró que, por ejemplo, el efecto de la psicocinesis, que es alterar la materia a través de la mente, sin embargo, es más propicio cuando hay este tipo de tormentas geomagnéticas. Es decir, si tú quieres modificar la materia o hacer experimentos con la materia, es propicio hacerlo cuando hay tormenta solar o una alteración fuerte geomagnética. Imagínate que tienes algún problema de salud, no sé, tienes piedras en la vesícula o piedras en el riñón y quieres liberarte, por ejemplo, de esas piedras. Eso es modificar la materia. Entonces, en un día que tú sepas que ese día hay una tormenta solar más fuerte de lo normal, o que mirando en Google actividad geomagnética de hoy, entonces ahí te pone los días que son más propicios o de más actividad, menos actividad, te puedes programar ese día para hacer ese tipo de ejercicios y, por ejemplo, pensar en tu vesícula, pensar en tu riñón, por ejemplo, y visualizar cómo se deshacen esas piedras. Y entonces tendrás más éxito si lo haces en estos días que en otros. Y quien dice piedras en el riñón dice cualquier otra alteración o una fractura para que se cure más rápido. Si quieres, por ejemplo, no sé, mejorarte la vista, cualquier cosa que afecte físicamente la materia, lo puedes hacer en ese tipo de cuando hay una alta actividad geomagnética o tormenta solar. También, por ejemplo, como se estudió en Rusia, por ejemplo, en el Instituto de Koshirev, que decía que la actividad psíquica es más fuerte cuando geográficamente te encuentras más al norte. Es decir, alguien que se encuentre, por ejemplo, en el Caribe, en la playa, bien a gusto, tendrá menos capacidad psíquica para influir que alguien que se encuentre, no sé, en Noruega o en Canadá, por ejemplo, porque está más cerca del polo norte. Entonces, cuando más al norte estés, cuando más cerca estés del paralelo 73, tu actividad psíquica será mucho más fuerte y será más influyente que los que estén colocados al sur de donde te encuentres tú. También es importante la orientación. Estar orientado en los 4 puntos cardinales, por ejemplo, viendo al norte, por ejemplo, estás como mejor situado magnéticamente
y ahí también es más propicio para que tengas más éxito en estos experimentos de energía psíquica. Es como quien se coloca debajo de una pirámide para meditar. La pirámide, los 4 lados de la pirámide tienen que estar alineados a los 4 puntos cardinales para que esa pirámide pues sea funcional y tenga el efecto que tenga que tener. Pues lo mismo, uno se situado, mira con una brújula donde está el norte y te fijas mirando, por ejemplo, hacia el norte. Así está situado magnéticamente de forma correcta para hacer ese tipo de experimento. Así que, resumiendo, tu actitud positiva y tu intención es lo que verdaderamente da la fuerza y tiene el combustible necesario para que esa acción que tú quieres que ocurra. Si tú eres una persona indiferente, que te da igual las cosas, pues difícilmente vas a provocar algo. Tienes que tener una intención, tienes que tener una motivación, y esa motivación es la que va a alterar tu realidad. Y bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado este vídeo. Lo podéis compartir, podéis, si queréis, comentar vuestras experiencias, si alguna vez habéis tenido algún tipo de experiencias como las que acabo de comentar. Y nos vemos en otro capítulo de La Ciencia del Éter. Hasta pronto.